Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Pueden abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Ya vamos casi terminando esta serie de mensajes sobre las iglesias o las 7 cartas, las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y hoy estamos en capítulo 3, versículo 7 al 13, la carta a la iglesia de Filadelfia. Y este mensaje se titula El tesoro infinito de Cristo. Vamos a orar pidiéndole al Señor que use este tiempo para bendecirnos. Señor, tú conoces, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros pecados, nuestras victorias, nuestras luchas y nuestras necesidades, Señor. Y tú sabes que estamos quebrantados y rotos. Y por eso tú has venido, Señor, a buscar y salvar lo que se había perdido. Y nos has redimido con tu sangre, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día, comprándonos, haciéndonos tuyos. Y ahora venimos y nos congregamos, Señor, según tu mandato, a seguir recibiendo de tu bendición a través de tu palabra, a seguir alimentándonos en este caminar con Cristo a través de tu palabra. Señor, usa este tiempo para ayudarnos a recobrar un amor por Cristo y un compromiso con caminar fielmente con Él. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo siempre crecí, las memorias que tengo de niño no son muchas. Siempre me molestan a mi familia de que no recuerdo muchas cosas de mi infancia, pero sí recuerdo que tenía muchas preguntas y estaba muy desorientado, y una de mis más grandes preguntas era ¿cuál era el significado de la vida? ¿Para qué estábamos aquí? ¿Para qué estábamos estudiando? ¿Para qué estábamos trabajando? ¿Para qué estábamos esforzándonos? En otro sentido, podrías decir que yo tenía un sentido de un vacío en esta vida, de que había algo que me estaba perdiendo, de que estaba viviendo día a día sin poder descubrir qué es lo especial que hay en esta vida. Y podrías ponerlo en esa pregunta. Podrías decir que todos nosotros crecemos buscando qué es lo especial y sentimos que nos estamos perdiendo de algo especial en esta vida. No estamos viéndolo, hay algo que no vemos y estamos buscando.
Y yo creo que una buena metáfora para eso podría ser que imagines a la vida humana, desde que naces, la vida como un baúl de un tesoro. Y ahí estás tú viendo ese gran baúl cerrado. Y sabemos que hay algo adentro. Nacemos sabiendo que hay algo ahí, pero no sabemos qué es. No podemos entenderlo. No sabemos nada de los detalles que hay dentro del baúl, pero sabemos que hay algo valioso en la vida que vivimos, en la vida en la que nos esforzamos y continuamos. La vida es un misterio, de verdad, y es bien corta, y se va, y pasan los años, y estamos buscando la llave que abre ese baúl, la llave que abre ese tesoro, porque no lo podemos abrir. Y ahí estamos intentando cualquier cosa. Muchos intentan ir por el camino del éxito, a ver si de esa forma encuentran y se topan con aquello que es especial en la vida. Algunos van por el dinero, otros se enfocan en su familia, otros en tener amigos, quizá. Hay algunos que se enfocan en viajar. Quizás si viajo a todos lados, encontraré eso que es especial en esta vida. Algunos se enfocan en lograr metas, o en estudiar, o en lograr comprar la casa de sus sueños, o poder honrar de alguna forma increíble a sus padres, o demostrarle a sus enemigos que somos mejores de lo que creían. Todo lo intentamos de algún sentido. A ver si encontramos la llave que abre el baúl, a ver si encontramos qué es lo especial de la vida. Y muchos han pasado por esta vida y han tenido la llave de ese baúl enfrente de sus narices y no lo reconocen. Y algunas veces uno se lo grita en la cara: esta es la llave, y no la toman. Dicen: voy a buscar otra forma de abrir ese baúl. Voy a buscar otra forma de encontrar qué es especial en esta vida. ¿Cuál es esa llave? ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es el sentido y el valor de la vida eterna? ¿Qué es lo especial en estos años pasajeros que estamos aquí? Y esta es la respuesta. Jesucristo es la llave que abre todos los tesoros de esta vida. Fíjense lo que estoy diciendo, y yo quiero que entiendan la profundidad de esto. No estoy diciendo simplemente Jesucristo es el tesoro, Jesucristo es la vida, lo cual es cierto, pero es bastante general y muchas veces no sabemos qué significa eso. Estoy diciendo que Jesucristo es la llave que abre todos los tesoros de esta vida y la vida eterna, por supuesto, pero incluso de tus días en esta tierra. Él es lo especial de esta vida. Y muchas veces hay personas gritándotelo en tu cara: Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Tú dices: no, yo quiero encontrar mi propio camino. Cristo es la respuesta. Dice: no, yo voy a buscar otra forma. Y eso es el pecado en nosotros, que repudia a Dios manifestado en la carne, a Dios salvándonos, a Dios en su locura del evangelio, como dice en 1 Corintios, que a Dios agradó salvar a través de la locura de la predicación de un Dios encarnado y crucificado. Y aunque no tengas dinero, aunque no tengas fama, aunque no tengas familia y aunque no tengas salud, en Cristo encontrarás el tesoro más grande de esta vida.
y la llave que abre todos los tesoros de esta vida. El mundo entero fue creado por y para Cristo, dice la Biblia. Y Él es la llave que abre el baúl de la vida humana. Tú, no importa si tú eres cristiano o si no eres cristiano, si llevas muchos años en la iglesia o si apenas estás comenzando a escuchar estas cosas, tú, aunque no lo sepas, fuiste creado para Jesucristo. El mundo entero, las nubes y las estrellas y el mar y las flores y los animales y los astros y los años y las épocas y las personas, fuimos creados para Jesús. Y esto es algo increíble, dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra carta? Bueno, todo, porque en una iglesia como la iglesia de Filadelfia, la ciudad se llama Filadelfia donde estaban, en una iglesia como esta, que estaba luchando con debilidad o con desánimo e insignificancia, solamente Cristo puede llegar a ser su solución. El poder recordar otra vez en sus corazones que el tesoro infinito de Cristo. La iglesia de Filadelfia era una pequeña iglesia, fiel, ahí en la región de Asia, y era pequeña, débil y perseguida, pero era fiel. Es una de las pocas iglesias de las 7 cartas que se escribe que no se le dice ninguna corrección. Jesús no le dice nada sobre corrección. ¿Quiere decir que era perfecta? No. Pero quiere decir que esta carta no menciona nada malo y menciona que era fiel, que era ejemplar en muchos sentidos, pero era muy pequeña. Probablemente estaba desanimada y quizá la iglesia estaba comenzando a creer lo que los judíos decían de ella. Los judíos que estaban persiguiéndola, estaban atacándola, estaban murmurando en contra de ella. Y por eso Cristo le escribe esta carta de consolación y ánimo. Esa carta les recuerda que Él es su más grande tesoro. Y yo espero que el día de hoy tú salgas con este mensaje, que Él es tu más grande tesoro también. Y cuando tú te sientas insignificante en la vida, cuando tú te sientas débil y pequeño con poco poder, cuando tú sientas que no vales nada, recuerda que la solución no es recordarte, tú vales mucho. Autoestima, ¿no? No, la solución es recordar, hermanos, que Cristo es tu más grande tesoro y tú eres de Cristo. Hay 3 cosas que caracterizan a la iglesia de Filadelfia que puedes recordar para tener el contexto. Primero, su debilidad. Segundo, su fidelidad. Y tercero, su persecución. Vamos a ver esto antes de entrar en las lecciones de esta carta. Primero, esta iglesia en Filadelfia es débil. Ahí dice el texto bíblico que tiene poco poder. Ven ahí el versículo 7. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, dice esto, versículo 8. Yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia, dice Jesús, la iglesia de Filadelfia decía, tenía poco poder. ¿Qué significa? Que era una iglesia débil. Eso es lo que significa. Débil socialmente, políticamente, probablemente era una iglesia muy pequeña. Ahora, yo quiero, antes de pasar
a que es fiel también y que está en persecución, yo quiero que medites en esto de la palabra débil, porque yo he estado pensando en esto toda la semana. Los cristianos hemos estado mal acostumbrados, muy mal acostumbrados, a usar la palabra débil conectada con el pecado. Esta iglesia era débil, pero no era pecaminosa. No estaba entregándose al pecado y por eso era débil. Esa debilidad no es sinónimo con pecaminosidad. Muchas veces nosotros creemos, dice, bueno, la Biblia dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, yo quiero ser débil, por lo tanto, yo quiero ser pecaminoso. Yo quiero siempre estar entregándome al pecado. Eso no es la forma en la que esta iglesia es débil, ni la forma en la que tú debes ser débil. Estamos mal acostumbrados y debemos procurar ser débiles en el sentido de ser pobres en espíritu, lo que dice en las bienaventuranzas el Señor Jesucristo. Pobres en espíritu, débiles en la carne, fuertes en el espíritu. Débiles en la soberbia y el orgullo y el depender de nosotros mismos y nuestro poder y otras cosas. Fuertes en depender de Cristo y obedecerle. Debemos ser pobres en espíritu, es decir, debemos buscar ser débiles, es decir, santos, humildes. Humildes, santos, humildes. Débiles no es igual que pecaminoso. Entonces, esta iglesia es débil, pero fiel. Y es lo segundo que vemos. Esta iglesia es fiel, su fidelidad es ejemplar. Dice ahí el texto, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia no está entregada a la pecaminosidad, a la carnalidad. No. Es una iglesia ejemplar y fiel, pero es bien pequeña. En otras palabras, era insignificante en la ciudad. Pero guardaba la palabra de Dios, dice. Y segundo, no negaba su nombre. Y cuando venía un judío, que ahorita vamos a ver en lo tercero que va a decir de la iglesia, que está perseguida por los judíos. Cuando venía un judío y la atacaba, o atacaba a uno de esos cristianos y quería hacerle daño o quería oponerse de alguna forma, aunque sea una forma económica, una forma política, o quería burlarse de esa persona, o quería cerrar la puerta para hacer algún negocio, ellos no decían, ¿sabes qué? No, yo no soy cristiano, yo no soy de Cristo. No, ellos no negaban su nombre, dice el texto. Ellos confesaban a Cristo. Es una iglesia modelo, realmente. Dios se deleita en la fe sencilla, sincera, fiel, obediente y humilde. La fidelidad no es acerca de fortaleza, ¿verdad? Es acerca de dependencia y de temor de Dios. Dependencia y temor de Dios. El fiel es el que se mantiene pobre en espíritu y consciente de su debilidad, a tal punto que se mantiene con una fe que se apoya en la fuerza de Cristo. Y un temor de Dios que busca honrarlo. Es decir, tu propia debilidad y sí, tu propia pecaminosidad, lo que debe hacerte es apoyarte en Cristo y caminar con temor de Dios. Precisamente porque no eres fuerte, es que caminas con más temor de Dios, con más cuidado, con más cuidado. Alguien que muestra fidelidad es alguien que no comete adulterio. Si estoy en una relación y soy infiel, he cometido adulterio. Alguien que es fiel es lo contrario. Esta iglesia es fiel y en su relación con Cristo no está cometiendo infidelidad, no está cometiendo adulterio con el pecado, con los ídolos. Y así yo quiero que te pongas a pensar en ti mismo, ¿no? Señor, yo quiero ser fiel. Yo no quiero cometer adulterio.
Yo no quiero ser infiel para con Cristo. Y tercero, esta iglesia es perseguida o opuesta por los judíos. Probablemente el problema espiritual más grande que estaba enfrentando era el desánimo. En la ciudad de Filadelfia vivían muchos judíos al punto que ellos pudieron construir su propia sinagoga ahí en Filadelfia, lo cual costaba bastante dinero, y ellos lo pudieron construir. Y la historia y la arqueología revela que esos judíos que vivían en Filadelfia eran adinerados y que tenían bastante influencia, bastante poder para hacer sufrir a esta pequeña y pobre iglesia. Esos judíos en Filadelfia eran notoriamente malos, de verdad. Eran engreídos, eran corruptos. Y por eso Jesús les llama aquí en el texto una sinagoga de Satanás. Ahí está en el versículo 10, creo que es. No, el 9. Yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ahora, yo estuve investigando y fue interesante ver que incluso los mismos judíos de la época se daban cuenta que estos judíos de Filadelfia eran corruptos. Un comentarista dice: incluso las autoridades rabínicas condenaron a la comunidad judía de Filadelfia por su tolerancia a la cultura pagana. La riqueza de estos judíos les daba poder para atacar a los cristianos. Muy bien, ese es el contexto, esa es la iglesia, esa es la situación, y por eso Jesucristo a esta iglesia diminuta pero fiel le escribe esta carta. Pero quizá ellos estaban empezando ya a creerse las burlas de los judíos, y Jesús le escribe para animarlos y afirmarlos. Y yo creo que esta carta también puede servir de ánimo para ti si le perteneces a Cristo y te sientes insignificante. Déjame decírtelo de una vez. No existe un creyente insignificante para Cristo. No existe. Más bien, Cristo es la verdadera importancia de los insignificantes. No existe. Puede ser que tú digas: bueno, pero es que a mí nadie me presta atención. Cristo sí, porque Él te ha comprado con su sangre. Y eres tan importante para Él como lo es el más popular predicador o conferencista, o el más importante mártir de la fe. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que ahí está el corazón de mucho de lo que hace esta pequeña carta en el corazón de esta pequeña iglesia. Y es recordarles su significancia, como ya vamos a ver. Ahora, el mensaje, vamos a enfocarnos en el mensaje de la carta a Filadelfia. Es precioso, es de ánimo, es consuelo, fortaleza. Y yo lo podría resumir en 3 puntos, ¿verdad? Estos yo creo que son 3 puntos que tú te puedes llevar, que pueden resumir esta pequeña carta para ti y que pueden llevar otra vez ese sentido de que la importancia tuya está en Cristo, no en lo que dicen los demás o no en otras cosas que están pasando. Esos son los 3 mensajes o resúmenes de esta carta. Primer punto: Cristo es la honra de los humildes. Segundo, Cristo es la defensa de los débiles. Y tercero, Cristo es la riqueza de los pobres. Cristo es la honra de los humildes, Cristo es la defensa de los débiles y Cristo es la riqueza de los pobres. Y vamos a estar viendo esto según vamos avanzando en la carta. Vamos al primer punto: Cristo es la honra de los humildes. Versículos 7 al 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ahí hay 3 cosas. ¿Okay? Jesucristo se describe a sí mismo como el santo, el verdadero,
el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Primero vamos a ver cómo Él les recuerda a esos cristianos: ustedes tienen una gran honra e importancia. ¿Por qué? Porque son míos y yo soy el santo, el verdadero y que tiene la llave de David. Vamos a ver esas tres cosas. Primero, el santo. Jesucristo se identifica a sí mismo como Dios. Santo, santo, santo. La palabra santo significa apartado, distinto, único. Cuando nosotros nos volvemos santos en Cristo, es porque hemos sido apartados del mundo, sacados del mundo y apartados para Cristo. Y ahora le pertenecemos al Dios que es santo. Y por supuesto también tiene esta idea de pureza, ¿no? La iglesia estaba siendo rechazada por los judíos como impura. Y quizá porque había gentiles en esta iglesia de Filadelfia, como en casi todas las iglesias del Nuevo Testamento. Y por supuesto los judíos de Filadelfia estaban atacándole y probablemente acusándole de ser impura. Pero Jesús es el santo, el Dios único que determina lo que es puro e impuro, y el santo acepta a esta iglesia y rechaza a la sinagoga de Satanás. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y yo quiero que tú, sobre todo tú pienses esto: si tú luchas con un pasado remoto en el que hiciste terribles cosas y la gente quiere recordártelo, y dice, pero no me aceptan. Bueno, si basas tu confianza en la gente, siempre vas a estar desanimado. Pero ¿sabes quién te acepta? Cristo. Fíjate cómo Pablo reacciona a una situación así. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, el que declara justo. ¿Quién es el que condenará? Cristo mismo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. No importa que nadie te condene, el que verdaderamente importa no te ha condenado. En otras palabras, Jesús le está diciendo, el santo te ha aceptado, eres amado, ¿quién te juzgará? Segundo, el verdadero, ¿verdad? Es decir, esa palabra verdadero significa el confiable, genuino, honesto. En medio de la oposición de los judíos que le hacían creer estas mentiras de que ellos no eran el verdadero pueblo de Dios. Dice, los judíos, nosotros somos el único pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, y rechazaban a esta iglesia. Y Jesús le está diciendo con este título, yo soy el verdadero, yo soy el digno de confianza. Porque más adelante Él va a decir que Él los ama, incluso cuando los judíos se oponen a ellos, ¿no? Más adelante en el texto vemos que esos judíos alardeaban de que ellos eran el único y verdadero pueblo de Dios, pero Jesús le dice que el verdadero, dice que ellos son los amados, la iglesia, y que los judíos que estaban ahí en Filadelfia eran sinagoga de Satanás. En conclusión, es como si Jesús estuviera diciendo, el verdadero ha dicho que eres fiel y eres amado, como dice el versículo 9. ¿Quién podrá contradecirlo? Y tercer lugar, el que tiene la llave de David.
Este es más difícil de entender. Pero cuando vemos el contexto de que estos judíos estaban oponiéndose a la iglesia, vemos que probablemente estos judíos estaban diciéndole: ustedes no están en el reino de Dios y ustedes ni siquiera van a estar en el pueblo del Mesías. Ustedes son gentiles. Los judíos son los que vamos a heredar el reino de David. Pero Jesús es la simiente de David, el hijo de David, el Cristo. Y los judíos incrédulos de Filadelfia habían rechazado a Jesús. Por lo tanto, ahora Jesús estaba abriendo una puerta, dice, no a los orgullosos judíos, sino a los creyentes de toda lengua, tribu y nación que venían a él humildemente por fe. Y en el versículo siguiente, por cierto, continúa cuando dice: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y muchos dicen que probablemente esta puerta abierta se refiere a las puertas de la Nueva Jerusalén, que en el contexto se menciona en la carta. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? El reino de Dios, el cielo, la presencia de Dios. Pero se menciona con este título, Nueva Jerusalén, el reino de David, todo eso, porque está conectado con el Antiguo Testamento, hermanos. Y está diciendo: los judíos que están diciendo que están rechazándoles, ellos son los que no van a entrar al reino de David, del hijo de David. Ustedes tienen la puerta abierta y nadie la puede cerrar, aunque ellos quieran cerrarla. Entonces es como si Jesús dijera: el que tiene la llave de David te ha asegurado acceso al reino. ¿Quién podrá excluirte? ¿Quién podrá excluirte? En resumen de este primer punto, el santo ha dicho que eres aceptado, aunque todo el mundo te rechace y te vea como insignificante. El verdadero ha proclamado que verdaderamente eres amado, sin importar lo que digan tus enemigos o tus compañeros de la high school o de middle school o tus familiares. Él ha proclamado que eres verdaderamente amado infinitamente por Dios, sin importar lo que digan tus enemigos. Y tercero, el que tiene la llave del reino te dice que tú tienes acceso abierto a Dios por medio de él. Y eres bienvenido ante el rey, aunque todos los demás quieran excluirte. Tú tienes acceso en Cristo. ¿Saben qué está haciendo Cristo aquí con esto? Está honrando a los humildes cristianos en Filadelfia. Y él le encanta hacer esto. Él le encanta exaltar a los débiles y llenar de palabras de afirmación el corazón contrito y humillado. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, porque se deleita en derramar su gracia sobre el humilde y exaltarlo sobre los soberbios. Sobre los soberbios. Si tú no has leído el libro de Esther, allá en el Antiguo Testamento, es un libro corto, léelo. La parte más importante, creo yo, quizás estoy siendo un poco selectivo, pero la parte yo creo más importante de este libro no es tanto Esther, es Mardoqueo, para mí. Y cómo el Señor obra soberanamente en su providencia para exaltar al humilde y humillar al soberbio, al orgulloso. Es increíble. Mardoqueo tiene este enemigo que lo odia sin razón, Amán. Y cada vez que está buscando hacerle daño, algo pasa en el que Amán termina recibiendo el daño que quería infligir sobre Mardoqueo, que era judío, que era el tío de Esther. Y Mardoqueo termina exaltado. Por ejemplo, hay una escena en la que Amán llega ante el rey y él era un orgulloso, soberbio, quería siempre ser el más importante, el primero. El rey le dice: dime qué he de hacer yo para honrar a alguien, qué ha de hacer el rey para alguien a quien él quiere honrar ante toda la gente.
Y Amán dice, bueno, esta es mi oportunidad, que me honren a mí. Y dice, bueno, ponle ropajes, ¿verdad? Ropas de reales, y móntalo en un caballo y paséalo por toda la ciudad. Y Amán dice, ok, a mí ahora me van a hacer eso. ¿Y qué le dice el rey? Bueno, ahora tú haz eso con Mardoqueo, que es su peor enemigo. El rey no sabía qué estaba pasando en esa relación, pero a través de la soberanía de Dios termina Amán llevando a Mardoqueo, mientras Mardoqueo en todo el público con todos sus ropajes reales. Y uno dice, ¿qué es esto? Bueno, si no lo has leído, lee Esther, corto, un libro corto. ¿Qué es esto? Es precisamente lo que a Dios le deleita hacer. Le deleita derramar su gracia sobre el humilde y exaltarlo sobre los soberbios. Entonces, si te sientes desanimado, escucha estas palabras de esta carta, esas palabras de ánimo. Pero también ten cuidado, ¿ok? Ten cuidado de 3 cosas. Quizá si estás constantemente desanimado, ten cuidado de que quizá estés demasiado enfocado en ti y no en Cristo. Y por eso estás constantemente desanimado, porque estás constantemente enfocado en ti. Y eso es un peligro que nosotros debemos huir. Enfócate más en Cristo. Decía el famoso escritor John Owen, por una mirada que te des a ti mismo en tu pecado, mira 10 veces a Cristo. A veces nosotros lo hacemos al revés. Nos miramos a nosotros mismos 100 veces, 1000 veces, y una pequeña mirada a Cristo de vez en cuando, diciendo, bueno, el evangelio es verdad. No, al revés. Reconoce tu pecado, mírate a ti, pero multiplica eso por 10, por 100 cuando veas a Cristo. Ve a Cristo constantemente. Segundo peligro. Bueno, primer peligro, enfocarte mucho en ti mismo te va a mantener desanimado. Segundo peligro, quizá no estás creyendo las palabras de Cristo que están llenas del evangelio. Quizá el problema no es desánimo, es incredulidad. Eso puede ser un peligro. Sí, yo sé que Dios dice esto, pero es que yo no sirvo para nada. Sí, yo sé que el evangelio dice esto, pero es que no es así. Bueno, ten cuidado, porque no es solo desánimo, es incredulidad. El evangelio está diciendo un mensaje claro. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, está llevando ahí la idea de arrepentimiento, de un abandono decisivo del pecado. Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Créelo. Y tercer peligro, quizás estás dependiendo de la afirmación de otros y no de Cristo. Ese puede ser un peligro de por qué estás siempre desanimado. Depender mucho de que otros te afirmen, de que otros te digan que estás haciendo bien y no Cristo. Cristo es la honra del humilde. Es el primer punto. También vemos aquí una segunda lección, segundo punto. Cristo es la defensa de los débiles. La defensa de los débiles. Imagínense, y aquí este es versículo 9 al 10. Imagínense la defensa de Cristo para con sus redimidos. Él murió por ti en la cruz, te compró, eres adoptado, eres suyo. Él es la defensa de los débiles, como un padre protegiendo a su hija. Él es la defensa de los débiles, como un buen pastor con sus ovejas. Como decía David, que se enfrentaba con osos y leones, ¿no? Él es la defensa de los débiles, como un valiente esposo defendiendo a su esposa. Estos días estaba viendo uno de estos videos que se hace populares, ¿no? No sé si es real o es ficción. Ahora con tanta tecnología se puede hacer de todo. Pero es esta mujer que
hay un oso en su pared. ¿Lo han visto? Un oso, y el oso está como atacando a su perrito, que es una cosa chiquita. Y viene la mujer corriendo y empuja al oso y lo tira en el barranco y se va y agarra a sus perritos y se los lleva a la casa. Y uno dice, wow, ganó, ganó ella. Un oso bien grande, por cierto. Si ella defiende a sus perritos así, ¿cómo nosotros no podemos confiar en que nuestro amado Padre Celestial está ahí para defendernos, para protegernos, como un padre con sus hijos? Dice así el texto: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Es decir, yo te voy a defender, pequeña iglesia de Filadelfia, yo voy a entregarlos. ¿Y qué voy a hacer? Dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¡Wow! La humillación de sus enemigos, reconociendo, ahora yo te he amado. Y sigue, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, aquí como vemos hay dos mensajes de protección, dos formas en las que Cristo está defendiendo a esta pequeña iglesia. Primero, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que te he amado. Le dice a esta iglesia que va a hacer esto con sus enemigos, los judíos, de la sinagoga de Satanás. Hay dos cosas ahí increíblemente difíciles para un judío: humillarse y reconocer el amor de Dios a los gentiles, a los cristianos, sea judío o gentil. Primero, terriblemente humillarse porque eran orgullosos y soberbios y adinerados y poderosos y corruptos y sin temor de Dios. Pero Dios los haría humillarse porque Él tiene autoridad infinita, donde toda rodilla se doblará. Y en segundo lugar, era terriblemente difícil para ellos reconocer este amor de Dios para con los cristianos. Porque eso significaba que ellos estaban mal, que ellos no eran amados. Eran aquellos que habían creído en Cristo. Esto es precisamente, hermanos, lo que pasa con la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor está enojado de que este pecador entra a la casa del padre. Está tan enojado que se queda afuera de la casa de su padre. El que termina perdido y fuera de la casa es el hermano mayor. ¿Por qué? Por su orgullo. Estos judíos tenían un gran orgullo que el Señor iba a quebrantar. El Señor ama quebrantar a los soberbios. Y a veces quebrantar significa condenar, hermanos. No es algo bonito. Segunda forma en la que lo va a proteger, dice, a defender: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, guardándola de un tiempo terrible que se aproxima sobre la tierra, dice. Eso puede referirse a una situación de la época o puede referirse a los días finales, acercándose a la venida de Cristo. Como toda la historia, he dicho esto varias veces, los días finales comenzaron en el nacimiento de Cristo, su muerte, su resurrección, la venida del Espíritu Santo, todo lo que se había dicho que pasaría en los días finales. Y los días finales son todos esos años hasta ahora. Llevamos 2000 años en los días finales. Pero, ojo, que vemos que en el mensaje bíblico habla de un incremento de estas cosas, ¿no? O sea, el pecado aumentará más y más. La maldad aumentará más y más. El corazón se enfriará más y más. Todas estas cosas irán aumentando. La persecución. Eso puede entonces referirse
un incremento de dificultades en la tierra antes de que Cristo venga. En cualquier caso, Cristo será su protector y protegerá su corazón y fidelidad espiritual en medio de la prueba. Y yo quiero que tú quizá termines de ver este punto y este pasaje con los ojos de Éxodo, porque yo creo que esto es lo que se ve acá. Esas dos defensas son interesantes. Todo este pasaje está dando alusiones a el Éxodo, cuando el Señor defiende a su pueblo y a través de las 10 plagas de Egipto, Dios hizo estas dos cosas: humilló a los enemigos del pueblo, así como iba a humillar a los enemigos de la iglesia de Filadelfia, y también protegió a su pueblo en la hora de la prueba de las 10 plagas. Protegió a su pueblo. En otras palabras, Cristo dice: iglesia, no temas, yo te guardaré y te protegeré y acabaré con tus enemigos, porque tú eres mía y eres mi amada. Hermanos, la vida está llena de temores y dificultades e incertidumbres. Esta semana, mientras las dificultades se presentan en el camino, yo quiero que tú recuerdes este punto. Cristo es el defensor de los débiles. Y que tú te aferres al Señor por fe, que Él es tu protector que te ama. Aférrate a sus promesas. Aprende a vivir una vida viviendo para Cristo. Nosotros muchas veces vivimos como ateos, ¿no? Como si Dios no existiera. Dios no puede ayudarme. Dios no está aquí. Tengo que ver cómo me las arreglo. Dios no está, Dios no existe, ¿no? Nuestra manera de vivir dice ese mensaje, aunque nosotros no lo digamos con nuestras palabras. Pero vivamos creyendo que Él nos protege, Él está con nosotros y podemos acudir a Él en oración y Él va a estar ahí. ¿Tienes temores financieros, por ejemplo? Mira Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mateo 6:31-33. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, o sea, ustedes tienen Padre. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Y si te sientes con temor o debilidad por una crisis que estás pasando y necesitas fortaleza, mira, Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Cristo honra a los humildes y defiende a los débiles que son suyos. Tú eres de Cristo, tienes un estatus especial incomparable a ningún estatus que puedas encontrar. Beneficios tras beneficios, bendiciones tras bendiciones. Cristo es tu tesoro y en Él están todas las riquezas espirituales que necesitas. Pero aún hay una tercera palabra de bendición, un tercer punto, un tercer ánimo en la carta para terminar, y es que Cristo es también la riqueza de los pobres. Él es la riqueza de los pobres. Dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Esto no es una prisión, ¿ok? Aunque dice, nunca más saldrá de allí. Ya vamos a ver por qué eso es algo bueno. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay 4 bendiciones aquí, 4 riquezas, 4 promesas. Y todas ellas apuntan a Cristo. Por eso pongo que Cristo es la riqueza de los pobres. Pero más que todo es un mensaje más profundo del día final, de la esperanza eterna que tenemos. Y es este mensaje de que el Señor nos va a unir de una manera espiritual con Él. Que nadie va a poder quebrantar esa unión. Nos va a dar un acceso a Dios que nadie podrá excluirnos de Dios. Será una relación tan estable, tan firme con nuestro Señor. Y todos estos, por cierto, mencionan eso. Vamos a ver una por una. Primero, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios, ¿verdad? Una columna grande en un templo. Dice, yo te haré una columna si tú vencieres. ¿Qué significa eso? Bueno, es un símbolo de que serás tú, si eres de Cristo, en la eternidad, tú serás una parte inamovible del templo de Dios. Es decir, su lugar en la presencia de Dios jamás podrá ser removida. No eres un plato en el templo de Dios, no eres una alfombra en el templo de Dios, eres una columna en ese templo. Todo esto es simbólico, por cierto. Las cosas celestiales no las podemos comprender. Pero hay algo muy interesante acá, porque cuando Dios habla de su templo, nosotros creemos que es un edificio así, ¿no? Realmente el templo es una metáfora para el universo entero, el mundo entero. Por eso se le llama la nueva creación. El mundo entero, la creación misma fue hecha para ser un templo de Dios. Y tú serás una columna en ese templo. Es decir, serás una parte inamovible y firme de la nueva creación de Dios. Por siempre y por toda la eternidad. Segundo, escribiré su nombre, el nombre de Él, sobre Él el nombre de mi Dios. Escribir, hallar, poner el nombre de Dios. Recuerden que el nombre es algo íntimo que describe la identidad de quién es Dios. Y esto habla de una unión de una manera muy personal con Dios y de una manera otra vez muy estable, muy estable. Segundo, el nombre de la ciudad. Así que escribirá sobre ti el nombre de la ciudad. Otra vez es un símbolo de estar unido de una manera muy personal al lugar donde está la presencia de Dios. El lugar donde está la presencia de Dios. Y por último, escribiré mi nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre nuevo de Jesús? No sabemos, es nuevo. Pero está otra vez refiriéndose a una unión tan íntima, tan personal, tan especial y tan estable para siempre. Estará inscrito sobre ti. El mensaje claramente y sencillamente es este. Si lo puedo resumir en una sola frase, todos estos símbolos apocalípticos, Jesús está diciendo esto: me pertenecerás a mí para siempre. Tú serás mi posesión. Tú serás mío por siempre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Cada uno de esos elementos representa una forma de honor perpetuo, una forma de expresar que se mantiene, al que mantiene la fe en Cristo, que será propiedad de Cristo para siempre. Un comentarista dice: las 4 promesas de Cristo da al que venciere son realmente 4 aspectos de una sola promesa: escribir sobre el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nuevo nombre. Son todas expresiones de unión eterna con Dios y comunión en su presencia. Cristo, la verdad, es nuestro tesoro, de verdad. Atesoremos a Cristo y renovemos nuestro amor por Él.
Y esa es mi invitación el día de hoy. Atestoremos nuestra unión con Cristo tal como Pablo lo hizo. Miren lo que sale del corazón de Pablo. Filipenses 3, del 3 al 4. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Mi reputación no vale nada porque mi honra es Cristo. Mi fortaleza no vale nada porque mi defensor es Cristo. Mis posesiones no valen nada porque mi tesoro es Cristo. Cristo verdaderamente es la llave que abre todos los tesoros de esta vida y de la venidera. Y si tú has estado buscando qué es lo especial de esta vida, qué hay en ese baúl que se llama vida, que todavía no he podido abrir, ¿cómo lo abro? ¿Cómo podré encontrar aquello que verdaderamente vale la pena? Yo quiero decirte claramente, Cristo verdaderamente es la llave que abre todos los tesoros de esta vida. Es el que le da sentido a la vida, y a menos de que tú hoy te arrepientas de tus pecados, abandones decisivamente tus pecados para vivir para Cristo, para confiar en aquel que ha muerto en la cruz para hacer tu sacrificio expiatorio para el perdón de tus pecados, que ha resucitado con poder para darte salvación y que te invita a ser de Él por siempre, por fe. A menos de que tú hagas eso hoy, jamás vas a saber qué era especial en la vida. ¿Y qué va a pasar? La vida se acaba. Y una eternidad en el infierno, después de 1000 años, después de 10,000 años, después de 100,000 años, y nunca supiste qué fue de especial en ese corto momento que estuviste en la tierra. Y ahí estaba el baúl frente a ti, todos tus años. La llave frente a ti, todos tus años. Y un predicador frente a ti diciendo: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y tú no lo hiciste. Así que ese es mi ánimo para terminar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y aquí tienes una familia de discípulos para caminar contigo, para bautizarte en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y para participar juntos de la cena del Señor que nos recuerda su muerte y su resurrección, y para vivir juntos en santidad, honrándole hasta que Él venga. Esa es mi invitación. Y yo espero que tomes una decisión hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por ser nuestro Salvador. Por ofrecer gratuitamente, generosamente, una salvación eterna e infinita. Solamente por humillarnos y creer, por dejar a un lado nuestra soberbia y venir a ti. Padre, salva a las almas perdidas, Señor, a los pecadores que se aferran a su orgullo y no se humillan ante ti, Señor. Rescátalos
Gana sus corazones, transforma sus almas. Hazles nacer de nuevo, Señor, y concédeles arrepentimiento y fe. Y a toda tu iglesia concédenos el poder renovar nuestra pasión por Cristo, nuestro amor por nuestro tesoro infinito que es Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.